Con la tapa y contratapa terminadas, perforadas y los cuadernillos ya preparados, estamos listos y listas para poder comenzar la costura. Para esto vamos a necesitar una aguja relativamente gruesa y vamos a necesitar también hilo. En este caso se usó hilo de bordar, por eso es doble. Si fuera hilo encerado, solo necesitamos pasar un extremo y hacer un pequeño nudo. La aguja en este caso también es curva, lo cual nos va a ayudar a la hora de coser. Esto igual no es un impedimento. Si en casa solo tenemos agujas rectas, también nos van a servir. Comenzaremos nuestras costuras del lado izquierdo de nuestro libro. Además, comenzaremos del lado opuesto, es decir, con la contratapa y el último cuadernillo de nuestro cuaderno. La aguja se introducirá por el centro del primer cuadernillo a colocar. En el centro del mismo quedará entonces el nudo de nuestro hilo. El hilo debe ser relativamente largo, pero no tanto porque esto puede causar problemas más adelante, causando nudos o enredos en la misma costura. Por eso no se recomienda más de 1 metro de hilo. Habiendo pasado nuestra aguja por el centro, en nuestro primer punto, iremos a la contratapa por el lado de afuera, como se ve en la imagen. Por fuera pasaremos el hilo hacia adentro y lo sacaremos por el lado derecho. Enderezar los hilos de la contratapa es necesario para que la estética se mantenga y quede de un modo prolijo. Finalmente, trabaremos este primer punto ingresando la aguja entre el primer cuadernillo y la contratapa por el lado izquierdo. Es importante que esto se repita siempre de este modo, ya que este tipo de costura genera un encordado en forma de espiga que se modifica dependiendo de dónde ingresa la aguja. Entonces, siempre lo haremos por el lado izquierdo en este caso. Para ajustar este primer punto, tiraremos hacia adelante, nunca hacia la derecha. De este modo, evitaremos que se rompa el papel. Finalmente, la aguja ingresará por el mismo punto, para luego conducirse hacia el siguiente punto hacia la derecha. Al generar el primer punto visible dentro del cuadernillo, es necesario arreglar el hilo por dentro, para que no quede enredado ni desprolijo. Ahora se va a repetir el paso con el que arrancamos. La aguja sale del centro del cuadernillo, abraza la contratapa por fuera, el hilo sale por la derecha. En Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. El tango es considerado casi una religión. Y entra la aguja para ajustar el nudo por la izquierda, terminando así ajustando hacia nosotros y luego introduciéndose nuevamente en el cuadernillo por el mismo punto. Es importante ajustar bien cada uno de nuestros puntos y siempre estar cuidando los detalles. Estos detalles son verificar que la costura que queda expuesta esté prolija, que las costuras por dentro de cada cuadernillo no se enriede y siempre revisar cada cuadernillo antes de empezar a coserlo, evitando así coserlo al revés o en una forma que no corresponde. Podemos ver arriba qué costura corresponde a este paso. En este caso, se dará entre el cuadernillo y la contratapa. Realizaremos el mismo proceso en cada una de las perforaciones de nuestro cuadernillo. Llegamos a nuestro segundo cuadernillo. Ajustamos que quede bien posicionado y comenzamos la costura. Por el mismo extremo donde quedó nuestro último punto del cuadernillo anterior, comenzaremos atravesando el siguiente cuadernillo en su primer punto. El proceso del segundo cuadernillo es exactamente al primero. Cada uno de nuestros puntos se irá trabando entre el primer cuadernillo y la contratapa.
Esto se modificará más adelante. Si observamos arriba, el cuadernillo rojo es el que estamos agregando en estos momentos y la costura se mantiene aún entre el cuadernillo primero y la contratapa. Avanzando hacia el tercer cuadernillo a colocar, surge un inconveniente. El hilo no nos va a alcanzar para poder continuar. Aproximadamente a los 10 centímetros de finalizar este último tramo, debemos cambiar el hilo. Para esto, vamos a cortar nuestro hilo de la aguja y enhebramos un nuevo hilo en esta última. Para poder hacer el traspaso del hilo anterior al nuevo y además generar una suerte de traba, realizaremos un nudo. Este nudo cuadrado que debemos realizar lo podremos llevar adelante haciendo un nudo doble, siendo que el primer nudo es de un lado y el segundo nudo, los extremos, los llevamos hacia lados opuestos. Así podremos ver el cuadrado en nuestro nudo. Es importante ajustarlo bien pegado a la hoja. Continuando con nuestra costura, podemos ver dónde se realizará la traba de este cuadernillo. Esto es una regla que les ayudará en los siguientes. Cada cuadernillo va a tener su costura o su nudo entre el cuadernillo anterior y el anterior a este, nunca en el propio que se está colocando. Así es que el tercer cuadernillo encuentra su nudo entre el segundo y el primer cuadernillo colocado. De este modo, el cuarto deberá anudarse entre el segundo y el tercero y el quinto entre el cuarto y el tercero. Respetando esta regla de anudar siempre cada uno de nuestros cuadernillos en el anterior y el anterior a este, avanzaremos colocando cada uno hasta llegar al último. Este último tendrá una trampita. Va a ser primero atada la tapa. En mi caso hice 8 cuadernillos. En el séptimo me detuve y acomodé mi octavo cuadernillo y último y además la tapa sobre este. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener que sujetar la tapa en uno de sus extremos. El paso acá será distinto al resto. No comenzaremos con el cuadernillo, sino con la tapa. Ajustamos el último cuadernillo y la tapa para que queden perfectamente alineados. Del extremo donde terminó la aguja, introduciremos por el primer orificio de la tapa del exterior hacia el interior de esta y llevaremos la aguja hacia la derecha por fuera. Para poder ajustarla, el nudo se realizará entre el séptimo cuadernillo y el sexto, respetando las indicaciones del resto del cuaderno. Es decir, que este nudo se realice de izquierda a derecha. Habiendo realizado este primer nudo de la tapa de forma detallada y prolija, continuaremos ajustando el último cuadernillo. Para eso introduciremos la aguja hacia el centro del cuadernillo e inmediatamente lo llevaremos al siguiente punto, recordando siempre en prolijar el hilo por dentro. Como la tapa ya fue ajustada a este último cuadernillo, el siguiente punto y los siguientes sucesivamente comenzarán siempre ajustando primero el cuadernillo y luego la tapa. Para esto, el punto que sale del mismo cuadernillo deberá ajustarse entre el séptimo y el sexto cuadernillo. Habiéndose ajustado correctamente, continuaremos con la tapa. En el punto correspondiente, es decir, en la perforación correspondiente, entrará por el exterior de la tapa hacia el interior, saliendo la aguja por la derecha, y esta vez la aguja encontrará su nudo y se ajustará entre el octavo cuadernillo y el séptimo, ya que estos ya fueron anudados previamente. Una vez ajustada la tapa, la aguja se introducirá en el último cuadernillo por exactamente el mismo agujero desde donde salió, y así continuará al agujero siguiente. De este modo repetiremos el procedimiento en cada uno de los pasos, es decir, ajustando el cuadernillo entre el séptimo y sexto cuadernillo y luego yendo hacia la tapa
que se ajustará entre el octavo cuadernillo y séptimo, en este caso los dos últimos. Llegando hacia el final de nuestra fila de puntos y perforaciones, podemos decir que está casi listo nuestro cuaderno, pero antes debemos ajustar y terminar nuestro hilo con un nudo. Este nudo final se realiza pasando la aguja por debajo de uno de los puentes de hilo que queda por el interior de nuestro cuadernillo, el más próximo a donde terminó la aguja, y ajustando el nudo por medio de un lazo final. Este debe quedar lo más próximo a nuestro cuaderno posible. En este caso se realizó 2 veces para asegurarse que quedase firme. Al terminar, cortar el extremo del hilo que está sujeto a la aguja lo más próximo al cuadernillo para mayor prolijidad. Finalmente, y explicando el porqué, su gran tamaño, el primer agujero de la contratapa fue utilizado para colocar una cinta a modo de marcalibros. Es un detalle que, además de ser útil, queda estéticamente muy hermoso en el cuaderno.